Buenos días, Espíritu y Vida, qué feliz me siento de verte en este lugar, de que tú estés sintonizando esta plática. Hoy vamos a tener una charla súper especial que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder dártela a ti. Me siento muy privilegiada. En estos días hemos recordado tantas cosas que podemos agradecer a Dios, que podemos estar agradecidos con Él, de tantas cosas que estamos viendo, cómo Dios lo está haciendo, cuántas bendiciones estamos teniendo en nuestras vidas y bueno, también por lo que todavía no hemos visto, también eso le agradecemos a Dios. Entonces, no sé si me puedas ayudar a orar para que juntos podamos levantar esta oración, este agradecimiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos unirnos, porque podemos juntarnos para ti, en tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que viene de tu corazón. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras en esta hora en el nombre de Jesús y que llegue esta palabra a donde tenga que llegar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Y bueno, pues quédate hasta el final, de verdad que está padrísimo todo lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues bendecimos a tu familia, júntate ahí con los tuyos para poder escuchar esta palabra. Y bueno, pues en la semana pasada hemos estado hablando, el pastor Ofir ha estado hablando de relaciones interpersonales. La verdad es que me encantó este tema, es una miniserie que tenemos para ti. Hoy voy a continuar con este tema de relaciones interpersonales. Me gustó mucho como él lo comentaba, que es necesario pues hacer esas conexiones divinas, esas conexiones que Dios pone delante de nosotros, pero que no se dan por casualidad. Nosotros tenemos que buscarlas, tenemos que alimentarlas, tenemos que procurar cultivar esas relaciones que Dios está poniendo en nuestras vidas para bendecirnos. Así que hoy quiero, como te decía, darle continuidad a ese tema, y si yo le pudiera poner un título a esta charla sería: rodéate de las personas indicadas, o 5 personas que tú necesitas tener cerca. 5 tipos de personas que tú necesitas tener cerca. Así que prepárate, si tú tomas notas, apúntalo. Yo siempre tomo notas de todas las pláticas que escucho, y la verdad es que eso es de mucha bendición porque después me puedo acordar. Así que toma ahí tu libreta o tu teléfono y lo podemos ir apuntando. Número 1, vamos al número 1. Vamos a ver la persona que tú necesitas tener ahí junto a ti, que la necesitas buscar, que necesitas procurar. Es una persona que pueda corregir tu vida y decirte la verdad. Persona número 1, alguien que pueda corregir tu vida y decirte la verdad. Alguien que puedas tú decir, ¿sabes qué? Necesito una retroalimentación, necesito avanzar, necesito checar esta área de mi vida que necesito tener crecimiento, y que sea una persona que pueda hablarte en amor de esa sabiduría, de ese conocimiento de Dios. Tiene que ser un mentor para ti, tiene que ser un maestro para ti, tiene que ser ese líder, ese pastor. Gracias a Dios porque en Espíritu y Vida tenemos ese liderazgo, tenemos ese pastor. Gracias a Dios por el pastor Ofir. Y bueno, pues es una persona que puede decirte cuál es el paso a seguir, qué necesitamos hacer para crecer. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pablo está ahí hablando mandando esta carta a los Gálatas, y dice así en el versículo 16 de Gálatas 4. Dice así: ahora me he vuelto pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Imagínate, ellos decían, esto es una dura palabra, pero ellos no respondieron de repente tan bien como debieron haberlo hecho. Y Pablo en una versión dice: ahora resulta que me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. Y me gusta mucho esto porque nosotros podemos responder de muchas maneras a esa retroalimentación, a esa corrección, pero ¿sabes
Entonces tú y yo nos tenemos que hacer amigos de esa corrección, porque aún Dios nos corrige porque somos sus hijos. Eso es lo que dice la palabra. Fíjate lo que dice Proverbios 9:8. Yo te lo voy a leer aquí. El que reprende a un burlón recibirá un insulto. En cambio, el que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Me gusta mucho este versículo porque dice, cuando hay sabiduría en la persona, cuando alguien necesita y acepta y tiene la humildad de recibir esa corrección, eso es buenísimo para su vida porque avanzará. Dice, en cambio, corrige a los sabios y te amarán. Me gusta mucho esta versión de la palabra, como lo dice aquí el escritor. Fíjate, Proverbios 15:13 dice así: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y esto es algo tan importante. No huyamos de la corrección, no seamos esas personas que de repente dicen, bueno, pues es que yo no lo acepto, yo no soy así, yo estoy bien, no necesito a alguien que me diga, ¿sabes? Todos necesitamos crecer en algún área o en varias áreas de nuestra vida. Me recuerda la historia de David. Hoy yo te voy a hablar del rey David en estos puntos, en estas personas que tú necesitas tener cerca. Pero fíjate bien, al rey David un día llegó este hombre que se llamaba Natán. Natán era un profeta que pudo enfrentar el problema que tenía David. David, no sé si recuerdes o te sepas esta historia, pero David estaba metido en un problema. El rey David había tenido una relación con una mujer que estaba casada y aun que ese problema era grande, aún lo hizo más grande porque mandó a matar a su esposo. Entonces imagínate en lo que estaba metido David. Pero David empezó a tener esa frustración, tristeza, depresión. Algo cambió en su vida hasta que Natán llegó. Y Natán pudo enfrentarlo, pudo verlo de frente y decirle, ¿sabes qué, David? Tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, qué importante lo que David respondió, o qué importante cómo reaccionó David. David era el rey en ese momento. David estaba en un palacio. David tenía a su disposición un ejército, un pueblo, una nación, pero aún así aceptó la corrección. Aún así le dijo a Natán, gracias porque me dijiste eso, y él pudo cambiar, pudo reaccionar para bien. Así necesitamos tú y yo. Necesitamos una persona que pueda corregirnos, que pueda decirnos, ¿sabes qué? Puedes cambiar. Esa persona que pueda enseñarte el amor de Dios y que pueda mostrarte un paso adelante lo que tenemos que hacer. Y esto hará un crecimiento en tu vida. Esto hará un seguimiento para crecer, para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros mismos. Ahora, me gustó mucho una frase que yo escuché el otro día: no recibas una crítica constructiva de alguien que no está construyendo nada. Si me explico en esto, es importante que tú veas y que tú le des esa oportunidad y que tú le des esa honra y que tú le des cuentas a esa persona que en verdad puede enseñarte de parte de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, número 1, tú necesitas un Natán. Tú necesitas a alguien que corrija y te diga la verdad frente a ti, en ti. Número 2. Tú necesitas, y es tan importante, me encanta. Número 2, necesitas a una persona que anime tu vida. Una persona que te dé ánimo, una persona que crea en el proyecto de Dios en tu vida, una persona que ponga su fe en lo que Dios está haciendo en ti. Esa persona que puede echarte porras, esa persona que puede levantar tu vida, esa persona que te saca esa sensación a veces de tristeza o a veces de fracaso, de cualquier motivo en tu vida. Esa persona que te habla y te habla de las cosas
cosas que Dios puede hacer en ti. Yo recuerdo que una vez a mí tuve un examen muy especial, un examen que a mí se me hacía pues lo más difícil. Yo estaba dando mis primeros pasos en conocer la palabra de Dios y recuerdo que yo tenía que dar una pequeña plática de 5 minutos de un tema y recuerdo que yo renuncié ese mismo día dije no lo voy a hacer, me fui al baño y de repente alguien me siguió y esa persona, esa mujer fue tan importante en mi vida porque me dijo Dios lo puede hacer en ti, no te desanimes, levántate, hazlo. Y yo pues confié en eso porque sentí ese ánimo, ese levantarme, es lo que hace el Espíritu Santo, nos levanta, nos anima, nos guía, pero nos llena de esa bendición, nos llena de esa fe. Y yo, bueno, pues regresé y bueno, pues es una historia un poquito larga, pero regresé y pude hacer lo que Dios me estaba poniendo delante. Esa persona es tan importante. Yo te voy a leer una historia, me gusta mucho esto. Fíjate, Proverbios 12:25 dice así: la preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. Es tan importante esa persona que te anime todos los días. Y fíjate, Jonatán, este hombre, me llama mucho la atención lo que pasó con David. También fue en un momento muy particular de lo que estaba viviendo David. David estaba viviendo un tiempo tremendo, un tiempo en contra, un tiempo de fracaso, un tiempo en donde él se sentía con esa frustración, empezó el temor a estar en su vida porque le dijeron que Saúl, el rey, estaba persiguiéndolo, estaba queriendo matarlo. Y él huyó al desierto, él estaba huyendo, pero de repente Jonatán, el hijo de Saúl, el príncipe, el que era el heredero de ese reino, él estaba ahí y salió tras David, salió al desierto, dejó su comodidad para ir a animarlo. Vamos a verlo en esta historia que me gusta mucho, primer libro de Samuel 23, 15, 17. Fíjate cómo es esta historia. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Le dijo: no tengas miedo. Le aseguró Jonatán: mi padre nunca te encontrará, tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Fíjate cómo lo animó. Jonatán llegó a ese lugar y le dijo: no tengas miedo, mi padre nunca te encontrará, mi padre nunca te matará, mi padre no estará en tu contra y yo voy a ser el segundo después de ti porque tú vas a ser rey. Dios te levantará, Dios hará cosas contigo grandes. Y es tan importante esto. Es tan importante tener a tu lado a un Jonatán, no solamente a un Natán que te diga esa verdad, sino a un Jonatán que te anime. Entonces, ¿estás listo? Vamos a la persona número 3. Persona número 3 que necesitas a tu lado: alguien que ore por ti, alguien que interceda por ti, alguien que se ponga en la brecha por ti. Es tan necesario también esto, encontrar a alguien que esté profetizando la palabra de Dios para tu vida. Tú tienes que buscarlo y le tienes que pedir a Dios: Señor, yo quiero a esa persona, por favor oren por nosotros. Yo veo que todos los días que nosotros tenemos oración, no te lo pierdas porque de verdad estamos viendo milagros de parte de Dios. Fíjate cómo lo dice aquí Santiago: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Me gusta mucho cómo lo dice en esta versión, en la nueva versión internacional, pero fíjate cómo dice este hombre, Dios lo pone en su corazón, y cómo lo dice. Sabes que es necesario que oremos unos por otros, porque la oración de la persona justa tiene resultados maravillosos. Fíjate, Pablo estaba siempre orando por la gente que estaba cerca de él. Decía: siempre oramos por ustedes. Esto lo estoy leyendo
En Colosenses 1:3 dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo decía, siempre estemos orando por los demás, siempre orando. Él mismo, su ministerio inició a través de una oración. Dios le dijo a Ananías, Ananías, ve y ora por este hombre, ora por Saulo, ora por el que yo voy a usar para tantas cosas. Y Ananías fue y oró. Dice la palabra que le puso esas manos y oró por él. Y dice que la palabra que Pablo pudo abrir los ojos y fue tremendo predicador, tremendo servidor de Dios. Pero ¿sabes en dónde comenzó? Cuando alguien pudo orar por él. También a David le sucedió. David también inició su ministerio, su llamado a través de una oración. Samuel fue ahí donde él estaba y Samuel puso la mano también sobre la vida de David. En el capítulo 16 de Primera de Samuel 13 dice, Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David. Y dice, y en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día Dios lo llenó de su poder. Me gusta mucho cómo lo dice, porque dice, Dios lo llenó a través de esa oración, a través de que alguien trajo esas palabras, esa profecía, esas palabras de parte de Dios, y derramó en él ese aceite. Entonces tú necesitas un Samuel también. Necesitas a alguien que venga y pueda orar por ti, que declare en ti esas palabras de bendición. Persona número 4. Entonces vamos a repasar las 3 primeras. Necesitas un Natán que venga y pueda decirte la verdad en tu vida. 2, necesitas un Jonatán que venga y te anime. 3, necesitas un Samuel que venga y pueda declarar sobre tu vida la bendición de Dios. Número 4, necesitas una persona que esté ahí, una persona, esta no la vas a tener que buscar, seguramente está ahí en tu vida, o seguramente vendrá un antagónico. Esas personas que llamamos enemigos. ¿Sabes? Esto es muy importante que lo podamos entender tú y yo. Hay personas que Dios permite que estén en tu vida, que van a estar en contra de ti, que no están ahí para verte feliz, que no están ahí para ayudarte. Al contrario, están ahí para ver que tú caigas, para ver que tú seas derrotado. Y ¿sabes? Estas personas muchas veces son tan importantes para hablar de la bendición de Dios a tu vida. Te voy a explicar lo que sucedió. Lo que sucedió en la palabra. José es un ejemplo de esas personas antagónicas, de esos enemigos. José tenía una familia que lo vendió, que no lo cuidó, no cuidó sus sueños, no cuidó su corazón. Al contrario, lo metieron en un lugar, lo encerraron, y de repente, bueno, pues era una vida totalmente llena de dificultad. Pero José, al final de sus días, fíjate lo que declaró. Vamos a verlo en Génesis 50 del 18 al 20. Fíjate cómo lo dice. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces vemos este ejemplo. José fue un hombre que tuvo dificultad, que tuvo personas antagónicas alrededor de él, pero Dios lo cambió a bien, porque todas las cosas, aunque sean contrarias, Dios las cambia para tu bendición y para bendecir a muchos más. José les dijo, saben que no se preocupen, porque el mal que ustedes habían pensado, Dios lo cambia bien. Así es la vida. Vamos a hablar de David, el rey David, tuvo que tener un Goliat. Sin ese Goliat, David solamente hubiera sido un pastorcito que pasara
esa vida como cualquier otro. Pero sabes, Dios permitió un Goliat que se le enfrentó, un Goliat que fue antagónico, un Goliat que era su enemigo. Pero sabes, ese Goliat se puso en la marca de quién era David. David se enfrentó a él y eso lo lanzó a otro nivel en el pueblo, frente al rey, frente a las personas. Él pudo ver la mano de Dios en su vida, pero también los demás, los que estaban a su alrededor, pudieron ver la mano de Dios en la vida de David. Eso marcó su vida para el propósito que tenía Dios para él. ¿Sabes? A mí me llama la atención que Goliat ya jamás se menciona en la palabra de Dios, jamás se menciona en la Biblia, porque Dios lo permitió para un propósito especial. En ese momento Él fue usado. Dios usará a tus enemigos para catapultar tu vida, para llevarte a otro nivel. No te preocupes, a veces de repente decimos, es que yo tengo personas que están en mi contra. No te preocupes, no te debes de defender tú. Dios te va a defender y Dios va a poner esa capacidad especial, ese poder especial para que tú veas la victoria. Los demás se van a impactar, se van a sorprender de lo que Dios puede hacer en tu vida. El mismo Jesús escogió a un Judas que estuviera en su equipo, cerca de él, cerca de su vida. Le dio la bolsa de las finanzas, le dio a su cargo las cosas financieras. Pero sabes, él sabía que ese hombre iba a tener mucha influencia en el propósito que Jesús venía a hacer a esta tierra. Así que de repente, si no lo entendemos, nosotros viviríamos frustrados. Lo tenemos que comprender para que sepamos que Dios va a usar esas vidas para llevarte a otro nivel. Otra cosa que hace un enemigo en tu vida es te despierta una nueva creatividad, despierta en ti una nueva pasión por hacer las cosas, por comenzar de nuevo, por tener un nuevo proyecto, por decir, sin que sea un orgullo, pero por decir, mi Dios es fuerte, mi Dios está en mí y yo me voy a levantar. Fíjate, el mismo David lo decía en el Salmo 23. Yo quiero que leamos juntos este salmo. Fíjate, Salmo 23, y voy a leer el 5. Dice así: dispones delante de mí un banquete en presencia de mis enemigos. Me gusta esta versión. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa hasta rebosar. El mismo David sabía, habrá cosas que no estén bien en mi vida, habrá circunstancias en contra, habrá vientos en contra, habrá personas que no quieran que yo sea una persona en victoria. Pero sabes, Señor, yo sé que tú pones delante de mí esa mesa, que tú pones esas bendiciones delante de mis enemigos. Dice, en presencia de mis enemigos. David sabía, habrá enemigos, pero Dios nos librará. Esto es tan importante. Sabes, el otro día escuchaba al pastor Ofir también decir algo que me gustó mucho. Decía, hasta los aviones necesitan vientos en contra para levantar el vuelo. Así que si tú tienes problemas, si tú tienes circunstancias, si tú tienes personas que están en tu contra, no te preocupes, bendícelos. Bendícelos, diles gracias, porque estoy por llegar a través de ti. Dios va a usar tu vida para ir a otro nivel espiritual, para ir a otra victoria, porque Dios lo va a hacer. Dios permite esas circunstancias. Si tú y yo lo sabemos, si tú y yo lo entendemos, viviremos con la confianza de que todo esto, tal vez esa persona que te traicionó, que te mintió, que te dejó, que te abandonó, esa persona no lo sabe, pero Dios te llevará a un nuevo nivel a través de ella. Amén. Eso es muy, muy importante. Vamos a ver lo que dice en Proverbios. Me gusta mucho lo que dice aquí. Dice así. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. El hierro, ¿cómo le sacamos filo a un cuchillo, a un hierro?
con otro hierro. Y Dios lo permite para decirte a ti, yo te voy a levantar. En el nombre de Jesús, yo necesito un Goliat. Tú necesitas ese Goliat a tu lado. Y número 5, para terminar, yo quisiera que me ayudara la alabanza aquí con esta música hermosa. Pero fíjate bien lo que dice la palabra. Tú necesitas a alguien que puedas formar y que puedas invertir en su vida. Tú necesitas tener cerca, buscar a alguien que tú puedas bendecir, que tú puedas invertir en su vida, no solamente tiempo o palabras, que puedas invertir aún finanzas en su vida. Es tan importante saber que Dios puede usarte a ti. Puede usar tu vida para levantar, para hacer todas estas cosas que hemos estado diciendo, para mostrar el amor de Dios, para traer la sabiduría y el conocimiento de Dios a alguien, para animarlo, para levantarlo, también para orar por él, para declarar en su vida, para ver los milagros en esa persona. Alguien que tal vez no sean nuestros hijos, porque generalmente nuestros hijos pues lo hacemos ya de por sí, lo hacemos ya por naturaleza. Pero alguien que no pueda regresarte el favor, alguien que no pueda retribuirte lo mismo que tú le estás dando. Alguien que tú puedas decir, ¿sabes qué? No te preocupes, porque la situación que tú has visto hoy no la verás más, porque Dios está contigo. Esa persona también es importante tenerla cerca. Un Timoteo, Pablo tenía a ese discípulo, a ese Timoteo, a esa persona que invertía su vida para enseñarle. Es tan importante ese amor de Dios. Dios les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Vayan y muestren mi amor, vayan y pasen tiempo con esa persona. Esa es la 5ª persona que yo te quiero enseñar el día de hoy, que le tenemos que decir a Dios. También le pasó a David. David en un momento crítico en su vida, él estaba huyendo también, él estaba en los desiertos, en las cuevas, ahí en los páramos del desierto. Y de repente llegaron a él muchísimos hombres que estaban en una situación también en problemas. Pero hubo un David que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a levantar tu vida. Me gusta mucho este hombre que dice la palabra. Todo esto está en segundo de Samuel. Pero fíjate aquí lo que dice la palabra. Hubo un hombre que entre todos esos hombres se les llamaban los valientes de David, porque lo sacó adelante de cada situación negativa. Hubo un hombre que se llamaba Eleazar que llegó a esa cueva, a la cueva de Adulam, donde estaba ahí David escondido, donde estaba ahí David metido. Fíjate cómo llegaron estos hombres. Llegaron tristes, llegaron agobiados, llegaron endeudados, llegaron oprimidos, deprimidos. Pero fíjate, este hombre Eleazar, me gusta mucho cómo salió de ese lugar. Salió con una actitud diferente. Salió con una actitud apasionada por las cosas de Dios. Salió y la espada no solamente la tomaba con una mano, sino con las 2 manos. Tenía esos talentos que ya estaban dentro de él, pero que David los pudo sacar. Tú y yo tenemos que tener cerca a personas que podamos ver ese proceso en su vida. Tú y yo necesitamos a ese Eleazar. Es una persona o varias personas que podemos bendecir, que podemos orar, que podemos animar y que podemos enseñar. Y sabes, ese Eleazar, dice la palabra que un día se enfrentó a los filisteos y que lo dejaron solo. El ejército lo dejó solo, el pueblo lo dejó solo, el pueblo de Israel. Y se escondieron. Y él únicamente con su espada, únicamente con su mano, empezó a derrotar a esos filisteos. Y dice la palabra que Dios le dio una gran victoria en ese momento. Esa es la 5ª persona que no debe de faltar en tu vida. Es Eleazar, que un día lo puedas ver y decirle, ¿te acuerdas cómo llegaste? ¿Te acuerdas cómo llegamos los dos? Pero Dios nos ha levantado. Dios nos ha capacitado y vamos a ir hacia adelante. Esa persona, ese Eleazar, que tú puedas decir, sabes que a través de tu vida cambiarás la historia de esta nación. Cambiarás la historia y la gente podrá acercarse a Dios y la gente buscará a Dios.
Es tan importante poder bendecir a alguien así. Yo quiero terminar diciéndote que todas estas personas están al alcance de tu mano. Alguien nos preguntaba, oye, pero ¿puede ser una misma persona la que ore por mí, la que me pueda hablar de la verdad? Sí, puede ser una misma persona, pero busca a esa persona. Busca a esa persona que te diga, que te corrija, que te enseñe. Busca a esa persona que te anime, busca a esa persona que ore por ti. Esos enemigos seguramente saldrán a la vista. Esa persona que tú puedas bendecir. Y tú verás que el propósito de tu vida, el propósito que tiene Dios, se irá caminando, irá avanzando. Tú verás cómo se abren caminos delante de ti. Eso es lo que yo tengo para ti el día de hoy. Yo quisiera orar, pero vamos a repetir a estas personas. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos esas relaciones interpersonales, esas conexiones divinas. ¿Qué necesito? Encontrar a esa persona que traiga corrección, encontrar a esa persona que anime mi vida, encontrar a esa persona que ore por mí, encontrar a esa persona que, aunque es antagónica, bendice mi vida porque Dios la usa, y encontrar a esa persona que yo puedo bendecir. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Hoy quiero que todos cerremos nuestros ojos y que le pidamos a Dios y que le demos gracias. Señor, gracias. Gracias por esta vida que tú me has dado. Gracias por todo lo que has podido hacer, tú has hecho en mi vida. Pero también gracias por las promesas que tú tienes para mi vida. Yo sé que aunque todavía no las veo, tú las estás haciendo realidad. Gracias en el nombre de Jesús por lo que hoy tienes para mí. Gracias por esta palabra, Señor. Yo necesito buscar, Dios, esas conexiones que tú tienes para mí. Gracias por ese Natán que puede venir y ser ese mentor, esa persona, ese maestro en tu palabra. Gracias, Señor, por ese Jonatán que puede animarme, que cree en lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias por ese Samuel que viene y ora por mí. Gracias, Señor, porque ese Samuel es tan importante en mi vida. Ese Samuel yo lo necesito, Señor. Yo te pido que acerques, Dios, que me acerques a esa persona. Señor, gracias aún por mis enemigos, porque yo sé que ese Goliat, gracias por ese Goliat, Señor, en donde tu poder se va a manifestar a través de mí, en donde otro nivel espiritual hay para mi vida. Señor, gracias por ello, Señor, porque a través de lo que tú lo permites, Señor, mi propósito se llevará a cabo al 100%. Y gracias, Señor, también te doy por ese Eleazar, esa persona que viene, Señor, y no importa la situación que tenga, está dispuesto, Señor. Y gracias porque yo lo puedo enseñar. Gracias porque yo puedo traer tu palabra a él. Gracias, Señor, porque yo puedo ser usado como David en su vida. Porque yo puedo animarlo, porque yo puedo levantarlo, porque yo con lo que yo sé de ti, Señor, puedo traer tu amor a él. Gracias en el nombre de Jesús por ese Eleazar que trae esa bendición a este mundo. Gracias en el nombre de Jesús por cada una de estas familias, Señor. Yo te pido por espíritu y vida, yo te pido que tú lo levantes. Señor, yo te pido que tu fuerza, tu poder y tu mano estén siempre sobre de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús porque nos estás haciendo una familia tan grande, una familia unida, una familia que está hablando cada vez más de tu palabra, esa palabra que es espíritu y que es vida. En el nombre de Jesús te damos toda la honra a ti, Señor, toda la gloria, porque te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues estamos terminando el día de hoy. Te doy muchas gracias por estar en esta conexión, por escuchar este mensaje. Yo le pido a Dios que llegue a tu corazón, que haga contigo eso para lo que Él envió su palabra. Y sabes, muchas gracias porque muchos de ustedes están en apoyo, están apoyando nuestro ministerio.
Gracias a Dios por tu vida, porque estamos yendo, estamos caminando, estamos avanzando y este ministerio llegará a muchos lugares de este mundo. Tú estás cambiando junto con nosotros a este mundo. Gracias por invertir, gracias por tus diezmos, por tus ofrendas. Aquí puedes ver todos los datos que necesitas para poder llamarnos, para poder depositar, para poder ofrendar. Gracias a Dios por tu vida, porque sabes, Dios ama al que da alegremente. Esta es tierra buena, siembra en ella. En el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana, no te lo pierdas, porque toda la semana, todos los días tenemos nuevas cosas, tenemos pláticas de bendición en espíritu y vida, así que no te despegues, no te pierdas ninguna de ellas y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.